Que el Señor nos bendiga. Les vamos a pedir a los jóvenes de Josías que puedan pasar por este lado. Hoy tienen reunión. Les voy a pedir por favor que me acompañen en la Biblia al libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento después de los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Está el libro de los Hechos. Bienvenidos. Hechos, capítulo 17. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Si no tiene la Biblia a la mano, igual nos ponemos de pie en señal de respeto a la palabra de Dios. Hechos capítulo 17. Leemos los versículos del 16 al 18. Dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida. Podemos iniciar una semana más y lo hacemos aquí en tu casa, Señor. Gracias porque tu bendición sobre nosotros es abundante y porque nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Nos has dado salud para estar acá. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus hijos y de poder reunirnos a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú recibes nuestras oraciones y nuestra alabanza, Señor, y te pedimos de que en este momento que nos disponemos a recibir de ti, que tu palabra sea la que nos alcance, Señor, que tu palabra llegue a nuestros oídos. Yo te pido, Señor, que me hagas a un lado, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas las que lleguen a los corazones de mis hermanos, porque eso es lo que ellos necesitan, Señor, y eso es lo que ellos han venido a buscar. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Continuamos estudiando los viajes de Pablo. Pablo había recibido como encomienda, como misión de parte del Señor y de la iglesia, ir a diferentes lugares, a diferentes ciudades, a predicar el evangelio de Jesús. Y vimos cómo ya había completado su primer viaje, había visitado regiones donde había muchos judíos, siempre fuera de Israel, pero eran lugares cercanos, digamos, donde había muchos judíos. Es como que un salvadoreño vaya a Los Ángeles, encuentra pupuserías también en cualquier lugar, no se pierde. Pero ahora ya le estaba tocando ir a lugares cada vez más lejanos. Y en este momento acababa de llegar a la ciudad de Atenas, que era la ciudad más lejana que él había visitado en sus viajes misioneros. Ahora, la ciudad de Atenas era una ciudad diferente. Era una ciudad, primero, dice ahí que lo que más le llamó la atención a Pablo es que eran muy idólatras. En Atenas tenían muchos dioses. Normalmente, en las ciudades griegas o romanas, sí adoraban a muchos dioses, pero tenían uno que era como el patrón de la ciudad, y a él lo adoraban. En Atenas también era la diosa Atenea, pero también tenían templos para muchos dioses, y había muchas personas que pasaban adorando a muchos dioses. Y esta fue la ciudad que Pablo encontró. Ahora, no era solamente ese el único problema. En Atenas se caracterizaba porque habían muchos filósofos, muchos pensadores que se dedicaban a argumentar, a discutir cuál era la verdad, cuál era la razón de estar ahí, etcétera, etcétera. Era una ciudad que tenía una gran historia de filosofía y de idolatría. Una ciudad muy diferente a las ciudades judías. Pablo acababa de venir, por cierto, de Berea. ¿Recuerdan que hablamos de Berea? Que en Berea
las personas a quienes Pablo les predicaba, cuando Pablo les terminaba de predicar, ¿qué era lo que hacían los de Berea? Se reunían y comenzaban a revisar ¿a dónde? No vinieron, ¿verdad? Estaban dormidos ustedes. Comenzaban a revisar en la Biblia. Comenzaban a revisar en las Escrituras para ver si era cierto. Bueno, no me creas, pues. En el versículo 11 dice: y los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús, hablando de Berea, y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Eso es lo que acababa de pasar Pablo en Berea. Encontró a una comunidad, la mayoría judíos, pero que sí eran devotos a Dios, que estudiaban las Escrituras. Y ahora llega a Atenas, a un lugar completamente idólatra y entregado a la filosofía también. ¿Sabe qué se parece a eso? ¿Qué me recuerda? Si yo le digo, por ejemplo, ¿cuánto cree que tiene de altura este púlpito? Hasta aquí, hasta lo más alto. ¿Cuánto? 1.20. Por acá, ¿qué anda más? Escuché 1.40, aquí, de este lado, 1.50. 2 metros. ¡Ah! Podemos comenzar y decir, mire, yo creo que tiene 1.35. A mí me llega el ombligo yo lo tengo a 1.40. No, mentira. Podemos comenzar a comentar y decir, yo creo que esto, yo creo que lo otro, pero viene alguien casi 1.20, mire, 1.19.9. Casi le pega. ¿Quién fue? Ahora, ¿perdón? No le escuché, hermano. No, hoy no dije. Ahora, ¿alguien quiere argumentar que mide algo diferente, que tiene una altura diferente? No. ¿Por qué? Porque ya pusimos la regla, ¿verdad? Ya pusimos el metro, ya pusimos la referencia. Y esa es la diferencia que encontramos entre estas dos ciudades. En Berea, las personas argumentaban con Pablo, no le creían. Dudaban un poquito, sí recibían la palabra con gozo, pero ellos ponían, después de que Pablo hablaba, iban y sacaban su metro, ¿verdad? Y las palabras que Pablo les había dado, ellos las comparaban con su metro. Y decían, ok, ¿es la verdad o no es la verdad? En el caso de Pablo, sí les estaba enseñando la verdad, pero no se dejaban engañar por cualquier otro que llegara a decirles, no, mira, que esto es así, que esto es así. No se dejaban engañar porque tenían su referencia. En Atenas, todos se creían muy inteligentes. En Atenas cada uno tenía su propia opinión. Estaban los estoicos, estaban los epicúreos, estaban un montón de discípulos de todos los filósofos griegos ahí, ¿verdad? Y ellos no tenían un metro. Ellos no tenían una referencia que fuera perfecta, sino que ellos ¿en qué se apoyaban? ¿A qué tomaban de referencia? Las palabras de otras personas. Entonces, ¿había acuerdo ahí? ¿Había una manera de decir, sí, es cierto, eso es justamente lo que mide? No, porque cada quien estaba, no, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día, fíjese. En el mundo donde nosotros vivimos. Usted le dice a una persona, es que las cosas son de esta manera. No, es que no, está bien que creas eso, pero yo creo esto, yo creo aquí, yo creo allá, yo creo que todas las religiones llevan al cielo, yo creo que no sé qué, yo creo que no es Dios, dice otro. Pero cada quien dice, yo creo. Y algunos se dejan engañar por palabras de otros que suenan así muy fabulosas, ¿verdad? Muy interesantes. Ah, pues sí, no, yo creo lo que dice él porque me parece así muy bonito. Mire, por muy bonito que le diga que este tiene 1.30, no va a tener 1.30. Aunque yo se lo pinte muy bonito. No, es que mire, yo le puedo contar la historia del metro. El metro se comenzó y se hizo no sé qué, y lo inventó Don Metro. Por eso le pusieron así. Entonces, y yo le puedo dar así una gran historia, ¿verdad? Y le digo, y mide 1.30. Pero eso no tiene ningún valor si usted tiene esto. Y lo compara con algo. Con algo que no se puede equivocar.
Entonces, si en nuestra vida nosotros nos comenzamos a tomar de referencia para tomar decisiones, lo que me dicen mis amigos, lo que me dicen los vecinos, lo que veo en la tele, eso es lo que yo veo que hoy está de moda, que hoy todos están hablando de que como que las religiones sí son buenas, pero que lo que uno tiene que tratar de hacer es hacer las cosas bien, sentirse en paz. Como no hay una referencia, entonces cualquiera se puede dejar engañar. Por eso es que nosotros siempre tenemos que referirnos a la palabra de Dios. Cuando tenemos una duda, cuando alguien nos está diciendo algo que suena bonito, está bien, qué bueno que habla bonito. Ahora déjeme ver qué dice la Biblia. Vayamos a la Biblia, leamos el resto de lo que le pasó a Pablo. Les voy a leer ahora en la traducción en lenguaje actual. Los versículos del 16 al 34. Dice: mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que encontraba ahí. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos de los que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban: ¿de qué habla este charlatán? Otros decían: parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. Y a la gente y a los extranjeros que vivían ahí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad. Y estos le dijeron: lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses, y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos le busquemos y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da el poder de vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país: realmente somos hijos de Dios. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una estatua de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse como es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo, Dios perdonó a todos los que hacían eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron: mejor háblanos de esto otro día. Pablo salió de ahí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Dámaris y también Dionisio, que era miembro del Areópago. Muy bien, entonces encontramos lo que le sucedió a Pablo, imagínense. Pablo, que había en otras ciudades hecho milagros, que había llegado y se habían convertido en multitudes, ahora lo tacharon de palabrero, dice la versión 60, ¿verdad? La RBR, la que ustedes tienen. O dice también, lo tacharon de hablador, este solo anda hablando por hablar. No le daban valor a la palabra. ¿Por qué? Porque en Atenas no reconocían el valor de la palabra de Dios. No tenían esto como fundamento. Ahora, eso es algo que sucede con mucha frecuencia
hoy en día. Hay personas a las que es difícil predicarles, porque piensan que Dios quizás ya pasó de moda, Dios era de otra época, que eso de la religión está bien para los viejitos, que yo quizás cuando sea más grande, no, que quizás ahorita no es mi momento. Pero Pablo, dice la Biblia, que su corazón se enardecía. ¿Qué significa la palabra enardecer? Viene de arder, como de que él tendría un fuego en su corazón al ver a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y por qué es que Pablo sentía ese fuego, esa pasión, eso que no lo dejaba, eso que lo consumía por dentro? Porque él conocía la verdad. Y él sabía que todas estas personas, a pesar de los pensamientos muy bonitos que tuvieran, a pesar de todo lo que hubieran estudiado, a pesar de la dedicación que ellos tenían a sus dioses algunos, si ellos estaban adorando al Dios equivocado, eso no les iba a valer nada. Y ellos estaban condenados al infierno. Y eso es lo que a Pablo no lo dejaba descansar. Él conocía la verdad. Él había visto a Cristo resucitado. Él lo había visto. Jesús se le apareció. Y él conocía que solo hay un camino. Y toda esta gente, Pablo la miraba y decía, no esta gente, pero la gente que tenía la llave, toda esa gente se iba a perder si no reconocían a Jesús como Salvador. Entonces Pablo tenía eso. Él sabía lo que se iban a enfrentar. Imagínense, esta semana tuvimos la triste noticia de que del incendio ese allá en el edificio de Hacienda, ¿verdad? Y 2 personas murieron y hay muchas personas que quedaron heridas, lastimosamente. Y como las noticias aquí son especiales, ¿verdad? Va de pasar y pasar en el Facebook y en las noticias la de esa persona que se tiró, que gracias a Dios no se mató. Pero imagínense el nivel de desesperación, que estaba en el 8º piso, dicen, en el 8º piso, ya ha estado usted en un 8º piso y ver para abajo. Sí, tirarse no es lo primero que uno piensa. Pero imagínense el nivel de desesperación que tenían estas personas, que estando en el 8º piso dijeron, yo mejor salto que quedarme aquí en este infierno. Ese nivel de desesperación. Y ahora, los que no crean en Jesús, que van a estar en el infierno y no van a tener ni siquiera un precipicio al cual saltar. Un lago de fuego. Imagínense. Qué desesperación más terrible estarse quemando y que no haya lugar a donde huir. Y que no haya, aunque sea aquí me voy a morir, o aunque sea me voy a matar con tal de ya no estar. No, no va a haber eso. Es castigo eterno. Entonces Pablo, conociendo a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, que ese era el castigo para estas personas, él no podía estarse quieto en su corazón. Estaba él solo, en todos los viajes había andado siempre con compañeros. Hoy lo sacaron de Berea rapidito porque se estaba haciendo un desorden, otra vez lo querían atacar y le dijeron, ándate para Atenas y nos esperas allá. Pero ahí estaba Pablo esperando y vio eso y dijo, yo no puedo permitir que estas personas se queden sin oír el evangelio. Y comenzó a predicar, comenzó en la sinagoga de los judíos, donde los que sí creían en Dios, pero todavía no habían conocido a Jesús, y hasta predicaba en el mercado. Mire, y gloria a Dios por las personas que se levantan a predicar en el mercado, en los buses, en los parques, para que aunque sea algunos cachen. Pero, ¿y nosotros estamos haciendo eso? Cuando vemos a las personas que andan perdidas, a las personas que andan en caminos que decimos, por gusto, ¿eh? ¿Les predicamos la palabra de Dios? ¿Sentimos ese ardor en nuestro corazón? De decir, va para el infierno y Jesús murió por él. ¿Qué estoy haciendo yo? Se enardece nuestro corazón como se enardecía el corazón de Pablo. Mire, Pablo se rebuscó. O sea, él se fue a meter al mercado, de ahí lo agarraron y le dijeron, mira, no sabemos qué estás diciendo, pero vení para que nos expliques, le dijeron ellos. Y se lo llevaron. El Areópago era un lugar, todavía está en las ruinas, por cierto. Imagínense, ya ha visto, ¿cómo es que se llama? El anfiteatro de la feria, ¿verdad? Que es así para abajo y ahí está un teatro al aire libre era antes, hoy ya lo techaron. Pero algo así era el Areópago. Estaba el lugar donde las personas podían hablar y todo el graderío donde los demás podían oír. Como un pequeño estadio, digamos. Ahí lo llevaron. Y le dijeron, explícanos.
Y Pablo ya se había dado cuenta por lo que le había sucedido ahí en el mercado, allá afuera donde andaba, que esta gente no iba a entender si les hablaba del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque estas personas no conocían eso, no era esa su cultura. Entonces Pablo vino y dijo, de alguna manera tengo que presentar el evangelio para que estas personas puedan ser salvas. Y Pablo comenzó a buscar elementos de la cultura de ellos. ¿Y qué fue lo que encontró ahí en la ciudad de ellos? ¿Qué fue lo que encontró Pablo? Un altar que decía al Dios no conocido. Y dijo Pablo, aunque sea de aquí me voy a agarrar. Mire, y esa es la obligación que nosotros tenemos como cristianos. Predicar el evangelio. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Cuando haya oportunidad y cuando no haya oportunidad. A veces es difícil predicar el evangelio y nos toca rebuscarnos y hacerlo de manera diferente. Como nos toca aquí, por ejemplo, con el deporte. ¿Usted cree que hacemos el deporte porque nos gusta ver partidos de fútbol? Por eso va usted, hermano, ahí a ver los partidos de fútbol. Porque le gusta ver partidos de fútbol ahí en el sol. No le gusta ver los partidos de las ligas europeas en su casa con una Coca-Cola bien helada. A él le gusta verlos en el... No es por eso, ¿verdad? ¿Y por qué hacemos los torneos de fútbol? Porque queremos alcanzar almas. Porque queremos ser instrumentos del Señor para salvar a las almas. ¿Por qué hacemos los desayunos? Porque tenemos mucha comida y no hayamos qué hacer con la comida. No es por eso. Porque queremos salvar almas. ¿Por qué hacemos las clases de inglés? Porque si no se aburren los que dan clases. Tenemos que ponerlos a hacer algo. Profe Amaya no tiene nada que hacer, entonces lo vamos a poner a hacer el material de... Ay, tío, si pasa de arriba para abajo toda la semana, ¿verdad? No es por eso. ¿Es por qué? Porque queremos salvar almas. Por eso. Porque ese es el trabajo que nos dio el Señor. Esa es la visión que le ha dado a nuestros líderes. Y por eso lo hacemos. ¿Por qué estoy yo aquí predicando? Porque el Señor me mandó a salvar almas. Me duele la garganta, fíjese. Hoy sí me viene bien equipado. Me traje mis dulces, me traje mi agua, porque me duele. Bueno, ahorita hasta ya se me quitó, gracias a Dios, que lo pienso. Pero antes de pasar aquí me dolía. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque el Señor me mandó a ganar almas. Gloria a Dios que me permite hacerlo. Pero Pablo dijo, de alguna manera lo voy a hacer. Y dijo, lo voy a hacer acá. Y diga que gracias a Dios en nuestro país la tenemos relativamente fácil. O sea, usted puede abordar a una persona afuera en la calle y decirle, mira, te puedo hablar un momentito acerca de la palabra de Jesús. Hay lugares donde es más difícil. Por ejemplo, yo tuve una vez la oportunidad, por el trabajo que tenía, de viajar a Malasia. Malasia está al otro lado del mundo, entre China y Australia, más cerca del lado de China. Y Malasia es un país musulmán. Tienen unas grandes mezquitas, que las mezquitas son las catedrales de los musulmanes, enormes, enormes. Y esas las construye el gobierno. El gobierno les da el dinero. Es un país, Malasia es un país que gana mucha riqueza por el petróleo. Ellos tienen mucho petróleo. Y yo les preguntaba a los compañeros que yo tenía, porque era cuando estaba trabajando con Visión Mundial, con una organización cristiana. A mí me llamaba la atención que ahí en Malasia habían 3 grupos étnicos, 3 grupos de personas. Estaban los malayos, que eran los nativos de ahí, habían chinos y habían gente de la India. Y en la oficina solo había, la mayoría, como el 70% de la población eran malayos, pero siempre se miraban las familias de chinos, las familias de indios, no con plumita, oye, sino que indios de la India, por eso hice la aclaración al principio. Pero en la oficina, a pesar de que la mayoría del país eran malayos, en la oficina no había ningún malayo. En la oficina, como era una organización cristiana, todos eran cristianos. Pero solo habían chinos e indios. Y yo le pregunté a mi compañero con el que yo estaba trabajando directamente, que él era indio, pero de nacimiento, no de cultura. Él era indio. Yo le dije, mira, ¿y por qué aquí en la oficina no hay malayos? Le dije, si son la mayoría del país. Y él me decía, es que mira, los malayos, me dice, bueno, nosotros no les podemos predicar a los malayos. Eso está prohibido, nos dice. No les podemos predicar abiertamente. A los chinos les podemos predicar. A los indios les podemos predicar, pero a los malayos no.
Y si un malayo acepta a Cristo y el gobierno se da cuenta, ellos pierden un montón de beneficios del gobierno. Así como, imagínense el seguro social y cosas por el estilo. Ellos pierden un montón de beneficios del gobierno y llegan del gobierno a la casa de ellos a preguntarles si es cierto que han dejado de ser musulmanes para ser cristianos y que por qué lo han hecho. Para tratar de forzarlos una vez más. Oficialmente hay libertad de religión, pero hay una presión para no dejar de ser musulmanes, me contaba él. Y en una de esas que salíamos, como era ahí por noviembre o algo así, me llevó a un centro comercial y yo miraba todo decorado de Navidad. Y yo le decía, mira, pero ¿cómo es eso que no se puede predicar de Cristo, pero todo está decorado de Navidad? No, me decía, es que Navidad sí hay, pero aquí Navidad son regalitos nada más. Me decía, aquí no hay Jesús en ningún lado. Y cabal, usted buscaba en todos lados Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, pero Jesús no había. Y estaban celebrando Navidad. Y era prohibido. La cultura de ellos no lo permitía. Aún así, ellos lo hacían. ¿Sabe cómo lo hacían? Con su testimonio. Ellos buscaron la manera, y la única manera que ellos tenían de predicar el evangelio para alcanzar a los malayos era que ellos los miraran a ellos viviendo de manera diferente. Eso era la única manera que ellos tenían. Antes yo trabajaba también en otro lugar, que ahí sí no era cristiano, que quisimos comenzar a hacer un grupo de estudio bíblico. Y nos dijeron, ¿saben qué? Aquí, en las instalaciones de este lugar, ustedes no pueden hacer un grupo cristiano. Si quieren hacerlo, lo tienen que hacer afuera. Y nos echaron por ser cristianos. O sea, no me echaron del trabajo, pero nos echaron de no poder reunirnos ahí. Y nos dijeron, lo tienen que hacer afuera. Seguimos haciendo el grupo de estudio bíblico, pero lo teníamos que hacer afuera. Ahí a la par había un lugar de comer y ahí nos íbamos. Entonces, a veces lo tenemos fácil, a veces lo tenemos difícil, pero de Pablo aprendemos que ese espíritu con fuego no lo tenemos que perder. En el momento en que nosotros perdemos eso y decimos, bueno, este quizá va para el infierno, igual me caía mal. En el momento en que nosotros dejamos de preocuparnos por las ovejas perdidas, estamos dejando de vivir como cristianos. ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿De dónde viene? De Cristo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Cristo por las ovejas perdidas? Entregó su vida. Él entregó su vida por las ovejas perdidas, entre los que estamos nosotros también, ¿o no? ¿O hay alguno que nunca haya pecado aquí? ¿Verdad que no? Todos en algún momento anduvimos perdidos. Y fue porque el Señor envió a alguien que nos habló y dijimos, sí, está bien. Pero ¿y ahora continuamos nosotros con ese trabajo? Mis amigos, ¿saben que yo soy cristiano? ¿Doy yo testimonio de cristiano? ¿Los atraigo? Les digo, ¿tenés un problema? Oremos. Les doy con mi vida el ejemplo de lo que uno puede hacer viviendo de Jesús. El resto de mi familia o mis vecinos, ¿cómo me ven? Como alguien que pueden tomar de referencia para una vida recta, para una vida agradable a Dios. O dicen, para ser como ese, mejor ni soy cristiano. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios? Pablo no podía permitirse ni un día, ni porque estaba solo en un lugar desconocido, ni siquiera por eso se pudo permitir quedarse callado. Él sabía cuál era el destino de estas personas si él no cumplía el mandato que el Señor lo había hecho, le había encomendado. Y sabe, ahora incluso vemos diferentes maneras de predicar al Señor. Por ejemplo, lo que les mencionaba del deporte. ¿Sabe que por el deporte hasta nos han criticado? Porque hacemos fútbol. Sí, porque es una iglesia futbolista. Había uno que la doctrina era que el fútbol era del diablo, porque donde hay fútbol hay pilsener, decía. Esa era la doctrina, ¿verdad, pastor? Así decía. El anuncio así decía, donde hay fútbol hay pilsener. Yo no sé si todavía dicen eso.
Creo que hoy es donde hay fútbol hay Coca-Cola, pero en ese tiempo así era y por eso nos criticaban, porque donde hay fútbol hay Pilsener. Y nos criticaban. Pero Pablo buscó una manera, mira, aunque sea de este altar me voy a agarrar, dijo Pablo, para enseñarles, para poder predicarles la verdad. Y tenemos que buscar, si encontramos dificultades, o si encontramos incluso personas que nos dicen, no, mira, a mí no me hables de eso, no, que no sé qué. Buscar la manera. Siempre en la manera. Mire, hoy hasta se puede hacer evangelismo por Facebook, ¿usted sabía? Sí, hay páginas de cristianos que ahí ponen devocionales y todo. No como esos bichos que solo pasan chateando. Hoy le van a decir a la mamá, no mamá, estoy evangelizando, le va a decir. No, pero ponen devocionales, pueden compartir. Incluso yo le pregunto, ¿y su página de Facebook da testimonio de Cristo? La ponemos ahí ahorita. Pero esa debe de ser incluso una herramienta porque es un reflejo de nuestra vida, ¿no? Alcanzamos a los demás de la manera que sea, aunque sea por el Facebook, alguno voy a salvar, habría dicho Pablo en ese tiempo. Follow me, le hubiera dicho. Síganme en Facebook. De cualquier manera lo iba a lograr. Y eso fue lo que hizo. Miren, les comenzó a predicar. Él dijo, miren, de este que ustedes le dicen el Dios no conocido, de este les quiero enseñar yo. Es el Dios que creó el mundo entero y que nos hizo a nosotros. Y que mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Sabe? Los dioses de los griegos, los que ellos adoraban, los que venían de sus fábulas, de sus leyendas, eran dioses que no estaban interesados en la humanidad. Eran dioses que, según ellos, según sus historias, maltrataban a la humanidad, que el deleite de los dioses era atormentar a las personas. Pero Pablo venía a predicarles algo diferente, un Dios real, un Dios que se había bajado del cielo, se había hecho carne y que había muerto por amor por las personas. Y a pesar de todo esto, a pesar de toda la oposición de esta cultura que ellos tenían, que todo lo criticaban, que todo lo miraban mal, y no porque tenían una regla, un estándar, sino que simplemente porque cada quien pensaba lo que quería, a pesar de eso el Señor le permitió a Pablo alcanzar un fruto. Dice al final, en el versículo 32, cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo. Otros dijeron, mejor háblanos de eso otro día. Pablo salió de ahí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre estas personas estaban una mujer llamada Dámaris y también Dionisio, que era miembro del Areópago. La razón principal quizá por la que los griegos, en el momento en que oyeron que Pablo habló de la resurrección de los muertos, se le dijeron, no, mira, vos ya, con eso no, es porque para ellos, en la cultura de ellos pensaban que mientras las personas que tuvieran un cuerpo, tenían sufrimiento, pero ellos decían, la muerte es la liberación de eso, porque ya se acabó todo, y ahí está, ya no voy a sufrir más. Entonces ellos lo miraban como que la muerte era una liberación, como que la muerte era, ya por fin alcancé el relax. Y Pablo viene y les dice, no, pero hay resurrección. Quiere decir que vamos a tener un nuevo cuerpo. Ay, no. Entonces dijeron, o sea que vos lo que estás predicando es que cuando uno se muere, no se acaba ya todo, sino que volvemos a... Ah, no, hombre. Si nosotros lo que queremos, lo que creemos, lo que nosotros enseñamos, es que cuando uno se muere ya por fin está descansando. Y eso es lo que ellos creían. Y hay otras culturas que creen cosas diferentes. Hay otros que creen que cuando uno se muere se reencarna. Hay otros que creen que cuando uno se muere va y forma parte del universo, de la energía cósmica, no sé qué. Hay diferentes culturas y diferentes religiones. ¿Sabe cuál es el problema? Que solo una es la verdad. Y por más que crean ellos que cuando se mueran, si se portaron bien van a salir como no sé qué, y si se portaron mal van a salir como cucarachas y van a tener otra oportunidad, por más que crean lo que quieran creer, solo hay una verdad, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio frente a Dios. Y esa es la verdad. No es una de las verdades, no importa lo que yo creo, no, porque esas son las reglas, esa es la ley de Dios y lo que yo creo no puedo cambiarle. Si yo le digo, mire, yo creo que si pongo esto acá, va a flotar, ya a ver, cuando te suelte,
vas a flotar en ese lugar. Yo lo creo. Yo lo creo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son las reglas. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad, ¿verdad? Y eso usted cree que si yo creo, ¿la puedo romper? Por más que crea, que voy a romper son mis dulces. Pero no importa si usted cree que ese es el camino, si usted está equivocado. Usted puede agarrar para allá, miren, esa carretera bien bonita que está ahí, usted agarra para allá, yo creo que va a llegar a San Salvador. ¿Cree que va a llegar a San Salvador? No. Y sigue. No va a llegar. A Canadá puede llegar en la Panamericana, pero a San Salvador no va a llegar por ese lado. Solo hay un camino. ¿Y sabe qué? Por más que usted piense que puede hacer otro camino, no puede. Solo está el camino que Dios ha abierto. Ese es el problema acá. Todos ellos pensaban, no, yo pienso que por aquí es lo mejor. Unos decían, los hedonistas, ¿verdad? ¿Cómo es que dice acá? Los epicúreos, gracias hermano. Que ellos creían que alcanzar el vivir tranquilos, el vivir con un placer tranquilo, estaban bien. Los otros decían, no, hay que sufrir. Mire, puede creer lo que usted quiera, puede seguir la religión que usted quiera. Eso no lo va a llevar a Dios. ¿Y sabe qué? Estos pensaban que cuando se morían ahí acababa todo. Y que ya iban a estar relax. Se van a llevar una sorpresa cuando Cristo venga y se levanten. Y se presenten delante de Él. Pero yo creí que ya había terminado. No, le digo. Ahorita vas a vida eterna o a muerte eterna. Esas son las reglas. Y las reglas no las podemos cambiar nosotros por más que queramos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Explicarle las reglas a los demás. Explicarle las reglas a los demás. Esa es la misión que nosotros tenemos. Esa es la misión que a Pablo lo consumía por dentro. Que las demás personas puedan conocer. Mire, que si ya lo oyeron y me rechazaron, se burlaron, o como a Pablo que hasta lo insultaron, lo lastimaron, ya estuvo. Pero Pablo cumplió con su responsabilidad, que era decirles a los demás, mira, esto es lo que dice Dios. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor no espera que usted salve a la gente que está alrededor suyo. El Señor espera que usted les predique a los que están alrededor suyo. Que usted les diga, hay un camino y es Jesús. Que lo predique con pasión, ¿verdad? Eso sí, que lo predique con su vida. Pero al final, la decisión es de cada uno. Y hubieron unos que creyeron. Ahí estaba, dice, da el nombre de dos. Entre ellos estaba una mujer llamada Dámaris y también Dionisio. Un nombre griego, mire, que era miembro del Areópago, eran de los gobernantes. En cualquier lugar, el Señor nos va a poder encontrar, nos va a permitir encontrar fruto. Aún en ese lugar que yo le comenté, fíjese, que nos echaron nos dijeron, aquí no se pueden reunir, tienen que hacerlo afuera. Aún ahí, en esas reuniones que hacíamos, logramos ganar personas en una empresa que no era nada que ver con cristiano. Se lograron ganar personas para Cristo, para la gloria de Dios. Y el Señor siempre da fruto. El Señor siempre es fiel. Y a veces tal vez la persona no, en el momento tal vez no acepta, pero después dice, alguien más le predica y sí, yo me acuerdo de fulanito que me decía estas cosas. Y yo miraba que en la vida le iba bien. Yo miraba que tenía paz. Yo miraba que se llevaba bien con sus hijos. Yo miraba que se llevaba bien con sus papás. Y la semilla va quedando. Y la palabra del Señor no regresa vacía. Entonces no nos tenemos que preocupar porque yo me voy a parar en el bus y todos van a levantar la mano. No. Pero mi vida sí debe ser un testimonio. No va a ser una piedra de tropiezo. Debe ser un testimonio para que las personas puedan conocer a Jesús a través nuestro, de una manera o de otra. Así como hizo Pablo, o en la sinagoga, o en el mercado, o aunque sea aquí con este altar al Dios no conocido, pero de una manera u otra. Logramos que la palabra del Señor se esparza, que esa es nuestra meta. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que vemos en Pablo, de ese espíritu enardecido, Señor, de ese espíritu encendido por amor a ti, Señor, y por amor a las almas. Te pedimos, Señor, de que tú nos permitas como iglesia siempre
poder mantenernos así, Señor, poder mantenernos a la vanguardia, Señor, buscando almas, tratando de alcanzar más, que tu palabra sea predicada. Sabemos, Señor, que el fruto viene de ti. Sabemos que el fruto viene de ti, no somos nosotros los que salvamos, Señor. Pero en lo que nosotros podamos hacer, úsanos, que aquí estamos. Henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte a ti y de poder compartir la palabra tuya con los demás. Y si en este momento hay alguien que no ha aceptado al Señor y quiere reconocer a Jesús como Salvador, como Señor de su vida, este es el momento. Muchas personas nos enseñan cosas diferentes, nos dicen, creo que este camino es mejor, creo que por aquí te va a ir bien. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que enseñamos, eso es lo que predicamos, la única verdad que conocemos, la verdad que nunca va a dejar de ser. Si usted quiere comenzar a confiarle su vida a Jesús, a quien nunca lo va a traicionar, a quien nunca lo va a dejar, levante su mano para que podamos orar con usted. Levante su mano, esta es su oportunidad. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, Él es quien le puede librar de la perdición. Él es el que lo puede librar de esas dificultades. Él es quien puede sacarlo adelante. Él fue nuestro creador. Él creó el universo entero y nos creó a nosotros. Y después de eso, vino a morir por nosotros para que pudiéramos estar con Él. Es un amor perfecto, un amor eterno. Eso es lo que Él ofrece. Él está ofreciendo su amor. ¿Qué le va a decir usted? Levante su mano si usted quiere aceptar el amor que Dios tiene para usted. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por lo que aprendemos de ti. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra, Señor, a reunirnos, a predicar abiertamente. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Permítenos siempre mantenernos fieles a ti para que nuestra vida también pueda ser un testimonio para los demás. En el nombre de Jesús, amén.